Mi familia se reía de mí a mis espaldas en Navidad, aunque yo pagaba sus gastos. Es un fracasado sin educación, dijo mi madre entre risas. Así que ese día decidí detener los pagos. Pero un mes después, era la noche de Navidad, y mi casa estaba llena de risas, luces y el olor a comida recién hecha. Había pasado todo el día organizando, comprando regalos y asegurándome de que nadie en la familia tuviera que preocuparse por nada. Como siempre, yo era el que ponía el dinero, no porque quisiera presumir, sino porque sentía que era mi responsabilidad. Desde que mi padre murió hace 10 años, yo me hice cargo de todo: la hipoteca de la casa de mi madre, las facturas, los gastos de mi hermana menor en la universidad. Todo salía de mi bolsillo. Nadie me lo pedía directamente, pero todos lo esperaban. Y yo, como un idiota, siempre decía que sí. Ese año no fue diferente. Había gastado miles en regalos, comida y decoraciones. Mi madre quería una cena de lujo, así que contraté un servicio de catering. Mi hermana, que estaba en su último año de universidad, pidió un teléfono nuevo porque el suyo ya no servía. No era barato, pero se lo compré. Quería que todos estuvieran contentos, que sintieran que la vida era buena aunque mi padre ya no estuviera. Pero esa noche, mientras todos brindaban y reían, algo dentro de mí se rompió. Todo empezó después de la cena. Yo estaba en la cocina, limpiando los platos para que mi madre no tuviera que hacerlo. Siempre fui así, tratando de hacer las cosas más fáciles para todos. Escuché risas desde el comedor y al principio no le di importancia. Pensé que estaban contando chistes o recordando alguna historia, pero entonces escuché mi nombre, no en un tono amable, no como si estuvieran agradecidos por todo lo que había hecho. Era un tono burlón, cruel. Me acerqué despacio a la puerta que separaba la cocina del comedor, asegurándome de no hacer ruido. Mi madre estaba hablando, y su voz tenía esa mezcla de desprecio y diversión que nunca olvidaré. Es un fracasado sin educación, dijo entre risas. Cree que porque paga todo es alguien importante, pero mírenlo, limpiando platos como si fuera el sirviente de la casa. El resto de la familia se rió. Mi tío, mi primo, incluso mi hermana. Ella, que dependía de mí para pagar su universidad, estaba ahí, riéndose a carcajadas. Sí, es patético, dijo ella, siempre presumiendo de su dinero, pero no tiene ni un título. Yo al menos voy a ser alguien cuando termine la carrera. Me quedé paralizado. Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Durante años había sacrificado todo por ellos. Dejé la escuela a los 16 para trabajar y ayudar a mi madre cuando mi padre murió. Nunca fui a la universidad, no porque no quisiera, sino porque no podía. Alguien tenía que mantener a la familia, y ese alguien fui yo. Trabajé día y noche, primero en construcción, luego en una fábrica, hasta que conseguí montar mi propio negocio de reparación de autos. No era glamuroso, pero me iba bien. También que podía pagar todo lo que ellos querían sin quejarme. Y aún así, ahí estaban, riéndose de mí como si fuera una broma. No dije nada en ese momento. Volví a la cocina, terminé de lavar los platos y me quedé callado el resto de la noche. Nadie notó que algo estaba mal. Para ellos, yo era invisible salvo cuando necesitaban algo. Me fui a casa esa noche con un nudo en el pecho, pero con una decisión clara en la cabeza. No iba a seguir siendo su cajero automático. A la mañana siguiente, llamé a mi banco. Cancelé todas las transferencias automáticas que hacía a la cuenta de mi madre. Llamé a la universidad de mi hermana y dije que no pagaría más el semestre. No fue fácil. Una parte de mí se sentía culpable, como si estuviera traicionándolos. Pero otra parte, la que todavía sentía el eco de sus risas, me decía que era lo correcto. Si creían que yo era un fracasado, que se las arreglaran solos. Pasé los días siguientes esperando alguna reacción. Nadie me llamó. Nadie preguntó por qué no había depositado el dinero de siempre. Supuse que no se habían dado cuenta todavía. Mi madre tenía algo de ahorros, y mi hermana probablemente pensaba que el pago de la universidad estaba cubierto. Pero yo sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que notaran la diferencia. Una semana después, mi madre me envió un mensaje. No llegó el dinero este mes. ¿Hubo algún error? No respondí. No podía. Todavía sentía rabia, pero también una tristeza profunda. No era solo por lo que habían dicho, sino por lo que significaba. Para ellos, yo no era una persona. Era una fuente de dinero, nada más. El silencio duró un par de semanas más. Yo seguía con mi vida, trabajando en el taller, tratando de no pensar demasiado en lo que había hecho. Pero no podía evitar preguntarme qué pasaría cuando se dieran cuenta de que no iba a ceder. Una parte de mí quería que me pidieran disculpas, que reconocieran todo lo que había hecho por ellos. Pero otra parte, una más fría, sabía que eso no iba a pasar. Entonces, un mes después de Navidad, todo explotó. Era un sábado por la mañana. Estaba en el taller, revisando un motor, cuando mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Eran mensajes de mi madre, uno tras otro. ¿Cómo te atreves a hacernos esto? Somos tu familia. Tu hermana no puede pagar la universidad por tu culpa. Eres un egoísta, siempre lo fuiste. Luego llegó una llamada de mi hermana.
No contesté, pero dejó un mensaje de voz. Su tono no era de arrepentimiento, sino de furia. No puedes hacerme esto. Necesito ese dinero. Si no pagas, no voy a graduarme. Esto es por tu culpa. Escuchar esos mensajes me hizo sentir una mezcla de cosas. Por un lado, quería gritarles que ellos eran los egoístas, que yo no les debía nada. Por otro, sentía una punzada de culpa. Mi hermana estaba cerca de terminar su carrera, y yo sabía lo importante que era para ella. Pero luego recordé sus palabras en Navidad, riéndose de mí, llamándome patético. Y la culpa se convirtió en algo más duro, más frío. Ese día decidí que no iba a responderles. No, todavía. Quería ver hasta dónde llegaban. Quería saber si alguna vez reconocerían que se habían equivocado, o si solo me veían como una billetera con piernas. Los días siguientes fueron un caos. Mi madre empezó a llamar a mis tíos y primos, contándoles una versión de la historia en la que yo era el villano. Según ella, los había abandonado sin razón, dejándolos en la ruina. Nadie me llamó para preguntarme mi versión. Supongo que era más fácil creerse la historia de mi madre. Mi hermana, por su parte, empezó a enviarme mensajes en los que alternaba entre suplicar y amenazar. Por favor, no hagas esto, decía en uno. Y en el siguiente, si no pagas, te voy a odiar por siempre. Nunca pensé que mi familia, las personas por las que había dado todo, podrían hacerme sentir así. Pero ahí estaba, solo en mi taller, preguntándome si alguna vez habían valorado algo de lo que hice por ellos. Y mientras los mensajes seguían llegando, empecé a darme cuenta de algo: cortar los pagos no era solo una forma de castigarlos. Era una forma de liberarme. No sabía qué pasaría después. Una parte de mí quería que todo se arreglara, que mi madre y mi hermana entendieran lo que habían hecho y me pidieran perdón. Pero otra parte, una que crecía cada día, empezaba a aceptar que tal vez nunca lo harían. Y si ese era el caso, estaba listo para seguir adelante sin ellos. Habían pasado casi 5 semanas desde Navidad, y mi vida se había convertido en un juego de espera. Los mensajes de mi madre y mi hermana seguían llegando, cada vez más desesperados, pero yo no cedía. Me mantenía firme, trabajando en el taller, tratando de ignorar la culpa que a veces se colaba en mis pensamientos. No era fácil. Cada vez que veía sus nombres en la pantalla del teléfono, sentía un nudo en el estómago. Pero luego recordaba sus risas, sus burlas, y eso me daba fuerza para seguir adelante. Pensé que podía mantener esa distancia para siempre, que eventualmente se cansarían y me dejarían en paz. Pero no estaba preparado para lo que pasó después. Era un miércoles por la tarde. Estaba en casa, descansando después de un día largo en el taller. El sol ya se había puesto, y la única luz en mi sala venía de la televisión, que estaba encendida pero sin volumen. Entonces sonó el timbre. No esperaba a nadie, así que me levanté con cierta desconfianza. Cuando miré por la ventana, vi a mi madre parada frente a la puerta. No parecía enojada ni desesperada, como había sonado en sus mensajes. Estaba tranquila, con una expresión que no podía descifrar. En la mano llevaba un sobre blanco. Abrí la puerta, aunque una parte de mí quería ignorarla. ¿Qué quieres?, pregunté, tratando de sonar firme. Ella no respondió de inmediato. Solo me miró, con esa calma que siempre usaba cuando quería controlar una situación. «Puedo entrar», dijo, como si nada hubiera pasado, como si no me hubiera insultado a mis espaldas ni me hubiera bombardeado con mensajes furiosos durante semanas. Dudé, pero al final me hice a un lado. No sé por qué lo hice. Tal vez porque, en el fondo, todavía quería creer que podía haber una explicación, una disculpa. Entró sin decir nada más y se sentó en el sofá de mi sala, cruzando las piernas como si estuviera en su propia casa. Yo me quedé de pie, con los brazos cruzados, esperando. Ella sacó un papel del sobre y lo puso sobre la mesa de centro, pero no dijo nada sobre él todavía. En cambio, habló con una voz tan tranquila que me dio escalofríos. «Podemos hacer esto por las buenas o por las malas», dijo, mirándome directo a los ojos. «Tú decides». Me reí, aunque no había nada de gracioso en la situación. Era una risa de incredulidad, de rabia contenida. ¿Por las buenas? ¿Después de todo lo que dijiste de mí? ¿Después de reírte en mi cara mientras pagaba sus cuentas? No tienes derecho a pedirme nada. Ella no se inmutó. Solo empujó el papel hacia mí con un dedo. «Léelo», dijo. Luego hablamos. Tomé el papel, aunque no quería. Era un documento viejo, con las esquinas dobladas y el texto escrito en una fuente formal que apenas entendía. Mientras leía,
sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Era un contrato, firmado por mí cuando tenía 18 años. Decía que, tras la muerte de mi padre, yo me comprometía a hacerme responsable de los gastos alimenticios, médicos, de vivienda y personales de mi madre. Mi firma estaba al final, torpe y desordenada, como si la hubiera hecho con prisas. Recordaba vagamente ese momento, pero no los detalles. Solo recordaba a mi madre llorando, diciéndome lo devastada que estaba por la muerte de mi padre, pidiéndome que firmara algo para asegurar nuestro futuro. Yo era un niño, apenas entendía lo que hacía. Confié en ella. Y ahora, ese papel estaba frente a mí, como una trampa que había estado esperando todos estos años. No podía hablar. Mi mente daba vueltas, tratando de procesar lo que veía. Mi madre rompió el silencio. «Tienes 2 días para decidir», dijo, levantándose del sofá. «O vuelves a cumplir con tu responsabilidad, o me iré por lo legal. Y créeme, no quieres que haga eso. Esto es lo que te pertenece darme», no esperé a que terminara. «Vete de mi casa», dije, con la voz temblando de rabia. «Ya no tienes poder sobre mí». Ella sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que sabe que tiene el control. 2 días, repitió, y se fue sin mirar atrás. Me quedé solo, con el papel en la mano, sintiendo como si el mundo se hubiera derrumbado. Me senté en el sofá, en el mismo lugar donde ella había estado, y me puse a pensar en lo tonto que había sido. ¿Cómo pude confiar en ella? ¿Cómo no vi que me estaba manipulando? Recordaba ese día, cuando firmé el contrato. Yo estaba destrozado por la muerte de mi padre, y ella lo usó en mi contra. Me dijo que era lo que él hubiera querido, que era mi deber como hijo. Y yo, como un idiota, le creí, no podía quedarme quieto. Esa misma noche, busqué el número de un abogado que había conocido hace un par de años. Era un cliente del taller, un tipo serio pero justo que siempre parecía saber lo que hacía. Lo llamé y le conté todo, el contrato, la visita de mi madre, lo que había pasado en Navidad. No me guardé nada. Cuando terminé, hubo un silencio al otro lado de la línea. «Te metiste en una grande», dijo al fin. «Ese contrato puede ser válido, dependiendo de las circunstancias. Necesito verlo. Tráelo a mi oficina mañana». No dormí esa noche. Pasé las horas mirando el techo, pensando en todas las formas en que podía salir de esto. Al día siguiente, fui a la oficina del abogado con el contrato en la mano. Era un lugar pequeño, con paredes llenas de diplomas y estanterías repletas de libros. El abogado, un hombre de unos 50 años con gafas gruesas, tomó el papel y lo leyó con atención. Cuando terminó, me miró con una expresión que no era ni optimista ni derrotista. «Esto no es imposible de pelear», dijo. «Pero va a ser complicado. Tu madre tiene un caso sólido si decide ir a juicio. Sin embargo, hay algo que podemos hacer. Punto». «¿Qué?», pregunté, desesperado por cualquier esperanza. «No luches con ella directamente», dijo. «Síguele el juego. Vuelve a casa, sigue pagando los gastos como si nada hubiera pasado. Pero mientras estás ahí, busca pruebas. Grabaciones de audio, videos, cualquier cosa que demuestre que ella te manipuló para firmar ese contrato. Si podemos probar que estabas bajo presión emocional, que no entendías lo que firmabas, tenemos una posibilidad de anularlo». Me quedé mirándolo, tratando de procesar lo que decía. «¿Quieres que vuelva a vivir con ella? Después de todo lo que pasó». «Exacto», dijo. «Es la única forma. Si vas a la defensiva ahora, ella tiene la ventaja. Pero si estás cerca, puedes conseguir lo que necesitamos. Grábala hablando de cómo te convenció, o si te trata mal psicológicamente. Todo eso sirve. Mientras tanto, yo revisaré el contrato, buscaré lagunas legales, cualquier cosa que nos ayude». No me gustaba la idea. Nada en mí quería volver a esa casa, a fingir que todo estaba bien mientras mi madre y mi hermana seguían viéndome como un fracaso. Pero no veía otra salida. Si iba a juicio sin pruebas, podía perder todo lo que había construido. Mi negocio, mi casa, mi libertad. No podía permitirlo. «Está bien», dije al fin. «Lo haré». El abogado asintió. «Bien. Empieza mañana. Y ten cuidado. Tu madre no es tonta. Si sospecha algo, va a ser más difícil». Esa noche, mientras empacaba una maleta con lo necesario, sentí una mezcla de miedo y determinación. No sabía si iba a funcionar, pero tenía que intentarlo.
Al día siguiente, llamé a mi madre y le dije que estaba dispuesto a volver, que seguiría pagando todo. Su voz sonó triunfante, como si hubiera ganado una batalla. Sabía que entrarías en razón, dijo. No respondí nada. Solo colgué. Cuando llegué a la casa, todo parecía igual que antes, el mismo sofá viejo, el mismo olor a comida en la cocina, la misma tensión en el aire. Mi madre me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mi hermana ni siquiera me miró, solo pasó por mi lado como si yo no existiera. Pero no importaba. Esta vez, no estaba ahí para complacerlas. Estaba ahí para recuperar mi vida. Volver a vivir con mi madre fue como caminar sobre un campo minado. Cada día era una prueba de paciencia, de fingir que todo estaba bien mientras sentía sus ojos clavados en mí, esperando que cometiera un error. Pero yo tenía un plan, y no iba a dejar que ella me rompiera otra vez. Desde el primer día, llevé una grabadora pequeña en el bolsillo de mi pantalón. Era una de esas que apenas hacen ruido, perfecta para capturar lo que necesitaba sin que nadie sospechara. Sabía que tenía que ser cuidadoso. Mi madre no era tonta, y si notaba algo raro, todo se iría al diablo. Al principio, no fue fácil. Mi madre se aprovechó del contrato desde el momento en que puse un pie en la casa. No perdía la oportunidad de recordarme quién mandaba. Si no haces lo que digo, ya sabes lo que pasará, decía con una sonrisa fría. Me pedía que comprara cosas caras, que pagara facturas que ni siquiera eran necesarias. Una vez, cuando le dije que no podía gastar tanto en una televisión nueva, se puso furiosa. «Eres un inútil», gritó, tan cerca de mi cara que sentí su aliento. «Si no fuera por mí, no tendrías nada. Haz lo que te digo o te arrepentirás». Grabé todo eso, asegurándome de que la grabadora estuviera encendida. Cada palabra, cada amenaza, quedaba guardada. Mi hermana no ayudaba. Aunque no hablaba mucho conmigo, la escuchaba quejarse con mi madre cuando pensaban que no estaba cerca. «No entiendo por qué sigue aquí si no hace nada bien», decía ella. «Solo sirve para pagar, y ni eso hace como debe». Oírla decir eso dolía, pero me recordaba por qué estaba haciendo esto. No era solo por mi madre. Era por todos los que me habían usado durante años. Las semanas pasaron, y la grabadora se convirtió en mi mejor aliada. Tenía horas de audio, mi madre gritándome por no lavar los platos lo bastante rápido, amenazándome con ir a juicio si no le compraba un vestido nuevo, burlándose de mí cuando pensaba que no podía oírla. «Es tan estúpido», le dijo una vez a mi hermana. «Cree que puede escapar de mí, pero nunca lo hará». Cada grabación era como una pequeña victoria, pero sabía que necesitaba algo más grande, algo que probara no solo que me manipulaba ahora, sino que lo había hecho desde el principio. El momento llegó un día que no esperaba. Era un sábado por la tarde, y yo estaba en la cocina lavando los platos, como siempre. La grabadora estaba en mi bolsillo, apagada porque no quería gastar la batería sin razón. Entonces escuché la voz de mi tía en el comedor. Había venido a visitar a mi madre, algo que no hacía muy seguido. Me quedé quieto, escuchando desde la cocina. Estaban tan cerca que podía oír cada palabra. Encendí la grabadora con cuidado, asegurándome de no hacer ruido. «¿Cómo lograste que volviera?», preguntó mi tía, con un tono entre sorprendido y curioso. «Pensaba que después de lo de Navidad no querría saber nada de ustedes». Mi madre se rió, una risa baja y llena de orgullo. «Fue fácil», dijo. «Le saqué el contrato que firmé cuando tenía 18 años. Era tan estúpido e incrédulo entonces. Solo tuve que hablarle de su padre, de lo destrozada que estaba, y firmó sin siquiera leerlo». Ni titubeó, mi tía se rió con ella. «Eres increíble», dijo. «Lo tienes justo donde quieres». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo oirían desde el comedor. Mantuve la mano en el bolsillo, asegurándome de que la grabadora siguiera funcionando. Esa conversación era todo lo que necesitaba. No solo probaba que mi madre me había manipulado, sino que lo admitía sin remordimientos. Cuando mi tía se fue, terminé los platos en silencio, fingiendo que nada había pasado. Pero por dentro, sentía una mezcla de alivio y furia. Lo tenía. Finalmente lo tenía. Al día siguiente, dije que iba al taller a trabajar. En realidad, fui directo a la oficina de mi abogado. Cuando llegué, saqué la grabadora y un USB donde había guardado todas las grabaciones. Se lo entregué todo, explicándole lo que había conseguido. Escucho algunas de las grabaciones, incluyendo la de mi madre con mi tía, y una sonrisa se dibuja en su cara. «Esto es oro», dijo. «Con estas pruebas, tenemos un caso sólido».
Y hay más. Estuve revisando el contrato, y hay cosas que no encajan. Algunas cláusulas parecen editadas, como si alguien las hubiera cambiado después de que firmaste. Eso, junto con las grabaciones, puede demostrar que fue un engaño desde el principio. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, pregunté. Vamos a juicio, dijo. Presentaremos todo esto y pediremos que el contrato sea anulado. También podemos acusar a tu madre de manipulación y abuso. Con lo que tenemos, es casi seguro que ganaremos. Me dijo que la cita en el tribunal sería en una semana. Una semana más fingiendo en esa casa, soportando a mi madre y a mi hermana. No iba a ser fácil, pero sabía que valía la pena. Cuando volví a casa, mi madre ya sabía algo. No sé cómo, pero alguien debió haberle dicho que había contactado a un abogado. Me envió un mensaje esa noche: eres un tonto si crees que puedes ganarme. Vas a perder todo por no ser obediente, no respondí. Solo guardé el mensaje, sabiendo que podía ser una prueba más. La semana pasó lenta, pero finalmente llegó el día del juicio. Me puse el mejor traje que tenía, aunque no era gran cosa, y fui al tribunal con mi abogado. Mi madre estaba ahí, con un abogado que parecía más caro de lo que ella podía pagar. Mi hermana estaba a su lado, mirándome como si fuera un traidor. No me importó. Estaba listo. El juicio empezó con mi madre presentando el contrato. Su abogado habló durante lo que pareció una eternidad, diciendo que yo había firmado de buena voluntad, que era mi deber como hijo cumplir con lo que prometí. Por un momento, sentí miedo. Sonaba convincente, y el contrato parecía una pared imposible de derribar, pero entonces llegó nuestro turno. Mi abogado presentó las grabaciones una por una. Primero, las de mi madre gritándome, amenazándome, tratándome como si no valiera nada. Luego, las de ella burlándose de mí a mis espaldas. Y finalmente, la grabación con mi tía. Cuando esa empezó a sonar, el tribunal quedó en silencio. La voz de mi madre, clara y cruel, llenaba la sala. Era tan estúpido e incrédulo entonces. Solo tuve que hablarle de su padre, y firmó sin siquiera leerlo. Miré a mi madre desde el otro lado de la sala. Estaba pálida, con los ojos fijos en el suelo. Sabía que estaba atrapada. Mi hermana, sentada junto a ella, empezó a moverse inquieta, como si quisiera salir corriendo. Mi abogado terminó presentando las inconsistencias en el contrato. Explicó que algunas partes parecían alteradas, que yo era menor de edad cuando lo firmé y que estaba bajo una presión emocional extrema tras la muerte de mi padre. Dijo que el contrato no solo era injusto, sino que era el resultado de un engaño deliberado. El juez escuchó todo con atención. Luego nos dio un descanso de 3 horas para deliberar. Fueron las 3 horas más largas de mi vida. Caminé por los pasillos del tribunal, tratando de no pensar en lo que pasaría si perdía. Pero en el fondo, sabía que habíamos hecho todo lo posible. Cuando volvieron a llamarnos, el juez dio su veredicto. Declaró el contrato nulo. Pero no terminó ahí. Dijo que mi madre era culpable de abuso emocional y psicológico, coerción, fraude y abuso doméstico. La condenaron a 4 años en la cárcel. Cuando escuché eso, sentí una paz que no había sentido en años. No era alegría, no exactamente. Era como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. Miré a mi madre una última vez. Estaba inmóvil, con la cara blanca como el papel. Mi hermana, a su lado, empezó a llorar. No sentí pena. No después de todo lo que habían hecho. Salí del tribunal y le di la mano a mi abogado. Gracias, le dije, y lo dije en serio. Sin él, no lo hubiera logrado. Me sonrió y me dijo que me lo merecía. Cuando llegué a mi casa esa noche, me senté en el sofá y miré alrededor. Era solo mía ahora, sin nadie que me dijera qué hacer, sin nadie que me usara. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. No sabía qué haría después, pero una cosa era segura, iba a vivir mi vida para mí. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.